¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este 7º episodio de Conesur Free, Emprendedores en Acción. El día de hoy tenemos a nuestro invitado de base para toda la vida, el señor Gerardo Pacheco. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Un gusto volver a saludarlos a todos. Nadie nos ve, creo. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante que es sobre el emprendimiento en general. Bueno, creo que uno de los puntos importantes yo creo que han escuchado podcasts de anteriores emprendimientos, pero mayormente siempre es motivacionales, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer para motivarte, para crecer? ¿Cómo lo puedes aplicar? Pero pues nadie platica a veces de las realidades tan crudas que son las dificultades. Las dificultades, los temas del financiamiento, si son importantes, no son importantes. En realidad tenemos de tener un fondo de ahorro cuando emprendes o durante el emprendimiento crear un nuevo fondo de ahorro. Porcentajes de empleos y datos crudos de estadísticas que están en México y también en nuestra región. Así es, y para ello vamos a empezar con el tema de las dificultades en el emprendimiento. Creo que una pregunta o un tema muy común es si todos podemos emprender, ¿no? Una pregunta muy común es si todos podemos emprender. Entonces, creo que a lo largo del tiempo en redes se ha dividido el grupo entre gente que dice que sí, que cualquiera realmente puede emprender, ¿no? O sea, es decir, nadie está comprometido a decir oye, tienes que decir que no, ¿no? O tal perfil no puede emprender. O debes decir que sí, porque a veces cuestionan de que el que no emprende es porque no tiene más aspiraciones, ¿no? Está mal y a veces confundimos. Exacto, entonces empieza el etiquetado de quienes sí pueden emprender y quienes no pueden emprender. Y también hay otro grupo de personas que dice que no cualquiera puede emprender, ¿no? Entonces, para poder empezar a esclarecer esos puntos, me gustaría abordar iniciando esa pregunta, ¿no? ¿Será que todos podemos emprender? ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, todos tenemos la oportunidad de emprender, pero nosotros trabajamos en una base en donde el capital de trabajo necesitamos gente profesionista, gente que emprenda y también la gente que colabora a que el emprendimiento crezca, ¿no? Un emprendimiento no crece solo de una sola persona. El emprendimiento crece con un grupo o un equipo de trabajo que te ayuda a crecer el emprendimiento. Entonces, todos somos como ese eslabón importante de el que emprende, el que está dentro del equipo, del proyecto, al igual que todas las personas alrededor que te consumen, de la misma cadena de comercio que tenemos alrededor. Bueno, en ese aspecto sí entiendo que cualquiera pudiera emprender, ¿no? Sin embargo, creo que es una cuestión netamente de los tiempos, o sea, es decir, creo que el emprendimiento tiene vestiduras muy nobles, desde el punto de vista que se ofrece un servicio o un producto y vas a tener una interacción directa con la clientela con la que estás en la forma del emprendimiento, ¿no? Entonces, realmente pareciera que sí es para cierto tipo de perfil. Sin embargo, para mí, creo que lo que más me hace ruido es si realmente el emprender te dignifica. Es decir, es parte de tu trabajo es parte de tu dignidad humana. Y como parte de tu dignidad humana, no puede residir expresamente en un emprendimiento, sino puede residir en otras cosas, en un autoempleo, o en un empleo, o en cualquiera de sus modalidades, siempre y cuando te haga sentir pleno, ¿no? Primero tenemos que dividir de un punto importante, ¿por qué emprendes, no? Mayormente uno emprende por querer mayores ingresos, uno emprende por tener mayor tiempo libre, el otro emprende porque en realidad, como tú dices, lo que yo hago actualmente no me dignifica, pero lo que me apasiona, quiero dedicarme en ese rubro, en un emprendimiento. ¿Y tú crees que los dos primeros temas que señalaste de quiero más ingresos y quiero más tiempo libre forman parte, o sea, son reales dentro del emprendimiento? No, pero ese es lo malo, que mayormente el mundo de nuestro alrededor nos venden la idea de que emprender es mayores ingresos. Emprender, ser tu propio jefe. Emprender es tener mayor tiempo libre, disfrutar a tu familia.
Pero en realidad el emprendimiento no lleva a eso. El emprender a veces nos da un duro golpe hacia la pared, que en realidad no es tener mayores ingresos, no es tener mayor tiempo libre, puede ser suceder al revés. Y eso puede provocar que las personas al momento de emprender se den con esa claridad de que las cosas no son como me lo pintaban. Puede ser posible que por eso el emprendimiento dure menos o cualquier tema de incertidumbre puedan saltar del barco rápidamente. Aunque creo que tienes que acomodarte, se cayó tu micrófono. Entonces, creo que lo puedes poner un poco más abajo para que quede de pie. Creo que el tema aquí es que el tema de mayores ingresos y tiempo libre, creo que sucede cuando ya estás en la recta final. Sí. Cuando ya estás a punto cuando se supone que ya estuviste trabajando todo un legado y estás a punto de entregar ese legado, ¿no? Sí. Si lo lograste trabajar de alguna forma que pudieras considerar oportuna, te estarían entregando como resultado esa fuente de ingresos y ese tiempo libre, ¿no? Entonces, creo que nos venden el final. Sí, el resultado. Nos venden el resultado, pero muchas veces el inicio es donde lleva una línea de tiempo considerable para poder sistematizar todo el producto o servicio que tú quieras llegar a vender. Ahora, yo creo que un tema importante ahí, no sé si eso forma parte de los temas, es las circunstancias específicas de la persona. Es decir, no todos tenemos las mismas condiciones materiales para poder emprender de manera estratégica, tal vez. No puedo decir inteligente, ¿no? Pero hay algunas complicaciones que pueden tener otras personas añadidas a otras que no las tienen, ¿no? Claro. Por ejemplo, emprender a veces nosotros entendemos que es la situación muy cotidiana o comercial, digamos, tradicional, es mejor la palabra, que es vender un servicio o vender un producto. Pero hay otros tipos de emprendimiento actuales que el mercado lo ha creado, ¿no? Por ejemplo, puedes emprender invirtiendo tu dinero. Existe el mercado de derivados, que es el mercado de compra de acciones, ventas, vienes el intercambio de monedas, que es el famoso Forex, las famosas criptomonedas, que la verdad hay gente que le apasiona tanto el tema y decide emprender en invertir su dinero o poco a poco van generando un recurso y lo van creciendo y van emprendiendo de esa forma. Entonces ahorita tener la mente tradicional de que emprender es poner un local, un negocio, vendo comida, vendo un servicio, vendo productos tangibles, que puede ser que a veces igual eso nos ha confundido de que a veces catalogas a una persona de que lo que estás haciendo no es un emprendimiento, pero en realidad lo es. Entonces, ¿en qué situación tú sientes que una persona ya está lista para emprender, no? Yo siento que va mucho de la mano de la preparación. Okay. La preparación tiene mucho que ver con aprovechar esa oportunidad. ¿En qué sentido la preparación? ¿Educativa, personal, emocional? ¿Qué será? Puede ser educativa y personal, pero más que nada la experiencia. El trabajo o trabajar hacia una empresa te da esa experiencia para saber en qué sí lograste aprender, en qué están fallando ellos o qué tú mejoraste, porque si en dado caso deseas emprender en el rubro donde estás trabajando, pues tienes la mayor experiencia para iniciar. Entonces llega la oportunidad, pero si no estás preparado, pues lamentablemente no aprovechas no aprovechas la oportunidad de emprender porque no estás preparado. La oportunidad va de la mano de la preparación. Entonces, si no estamos preparados, pues jamás vamos a entablar un buen emprendimiento. Y este tema de la experiencia va, creo que en conflicto, no sé si es la palabra adecuada, en conflicto de que nuestros primeros pininos en cuanto a algún tipo de trabajo, a veces se suele exigir de que quiero ganar tanto, quiero esto, quiero aquello, y más allá de entender, porque es una realidad que los derechos laborales son importantísimos, pero más allá de eso es con qué finalidad vas a entrar, qué porcentaje de experiencia vas a poder obtener respecto de entrar a tal lugar a trabajar. Por ejemplo, me es muy interesante que empresas grandes, ya sea el sector privado o instituciones como el sector público, te den la oportunidad de acceder a su sistema, es decir, a lo que hacen. Pero muchas veces es que no me conviene.
económicamente, no me conviene en cuestión de tiempo. Sí, pero imagínate el gran aprendizaje que te vas a llevar, ¿sí? Y que después vas a poder utilizar, porque muchas de las cosas que se pueden aprender a través de la experiencia no están en los libros, no están en las aulas de las escuelas. Digo, independientemente que nuestro sistema educativo tiende a gratificar la memorización que el pensamiento, pero la experiencia que te puede brindar estar en un lugar definitivamente va a ser un acumulado de lo que vas a poder desarrollar más adelante, ¿no? Entonces, esto se ve muy criticado hoy en día porque dirán, es el que te regala una pizza, es el negrero, es el tal cosa. Pero no, esto es un convenio de conocimiento, como tú dices. La experiencia forma parte particular, muy específica, de lo que tú vas a hacer más adelante. Claro, por ejemplo, hay una regla económica que los que son dueños de los medios de producción, que es una empresa, en las cuales tú vas, produces, trabajas, cumples los resultados, llega un tiempo que ese proceso de acumulación llega a ser conocimiento y experiencia. Y ahora tú mismo puedes decir que sabes diseñarlo, que sabes producirlo y sabes cómo se mercadea en el mundo laboral. Entonces ya sientes la oportunidad, oye, llevo tanto tiempo, llegó una acumulación de conocimiento que llega, podamos imaginarlo como que llega tanta tensión de la cadena que se rompe. Y tu forma de pensamiento es decir, yo lo puedo hacer también, o lo puedo hacer mejor, o yo también puedo ser la competencia de esa persona. Entonces, la acumulación de experiencia hizo que haga una disrupción y yo mismo pueda decir, yo puedo hacer ese mismo diseño y yo mismo puedo ser competencia de esas personas. Pero en realidad, tenemos los mismos pisos para todas las personas. O sea, emprender, supongamos de que es como volver a mencionar esas situaciones de comerciales o posts de otras personas, decir que pues emprende porque no quieres, porque te falta ganas, échale ganismo, ¿no? Sí. Pero en realidad existe un piso parejo en el emprendimiento. Todos tenemos la misma oportunidad para emprender. No, definitivamente no. No, y el emprendimiento a veces es una palabra muy común que logramos escuchar, pero es un deporte extremo. Y más que nada, sí, debes de tener estómago para un emprendimiento. Sí, sobre todo porque hace rato decías que la preparación puede ser académica y personal, pero creo que una de las preparaciones más interesantes que se da durante el emprendimiento es precisamente la emocional. Sí. Porque comúnmente, bueno, al menos en mi experiencia y lo que he observado a través de otros emprendedores, es una constante el ser rechazado. Es decir, no que fracases constantemente, sino que tu intención al momento de emprender es expandirte, porque la idea de la expansión representa más ingresos para ti. Entonces, por lo tanto, al expandirte tienes que ir tocando puertas en diferentes momentos, diferentes lugares, diferentes posiciones, diferentes conceptos, y naturalmente por estadística te van a rechazar un par de cuantos, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a enfrentar ese rechazo? ¿Cómo vas a asimilarlo? ¿Y cómo no puedes inclusive quedarte atrapado, estancado en uno de esos tantos rechazos? Porque entre más avances, más pesado va a ser el rechazo. O sea, no es lo mismo decirle, oye, te vendo estos zapatos y que me digan, no te quiero comprar zapatos. A que cuando yo logré una expansión considerable y ahora quiero que estos zapatos estén en tal lugar o lo vendan en tal proveedor o tal tienda o se distribuya y voy con unos ejecutivos y hago la propuesta y me rechacen, ¿cómo va a ser el impacto para mí? ¿Cómo lo voy a manejar, no? Bueno, primero yo creo que podemos tomar un tema muy importante que se llama la gratificación instantánea, ¿no? Nosotros pensamos que cuando nos proponemos en hacer algo, el resultado va a ser inmediato, ¿no? Y lamentablemente tenemos ahorita la producción de los medios, todos los medios que están a nuestro alrededor nos han acostumbrado a la gratificación inmediata. Ahorita tú entras a una plataforma a ver una serie, una película y te puedes saltar el intro, recorres, cambias temporadas. Anteriormente era ver un capítulo cada semana y tenías que esperar. Lo mismo pasaba en el ámbito laboral. Antes las personas hacían una carrera de 1, 2, 3, 4 años para crecer de puesto.
Y ahorita las generaciones nuevas o actualmente hasta nosotros compañeros o personas de nuestra misma edad pueden estar en 6, un año y ya se sienten desesperados de no haber crecido. Pero oye, apenas llevas un año. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues la gratificación instantánea de que todo lo queremos de manera inmediata. Y lo mismo pasa en el emprendimiento. Si te vas con la idea de que empiezas a emprender, ya me va a ir bien, entonces ya estás predisponiendo a que si apenas tengas un lapso de incertidumbre bajo, quieras tirar la toalla. Porque no te estás pensando de que va a haber lapsos altos, bajos, pero tú tienes que ir cuál va a ser tu meta final para que de ahí no quites el ojo. Entonces, puede haber altas, puede haber bajas, pero mi meta es tal objetivo. Fíjate que recientemente entrevistamos a una emprendedora, se llama Ángel, que es dueña de Boom. Saludos, Ángel. Y ella decía que enfrenta las cosas de manera muy, con mucho optimismo, pero sobre todo abarcaba un punto bien interesante que era, pero nunca le quitaba el realismo a las cosas. Sí. Es decir, sí puedo ver el vaso medio lleno, pero sé que está medio lleno, falta para que todavía se llene, ¿no? Entonces, ese golpe crudo a la realidad es necesario, pero muchas veces enfrentar la realidad es costoso, ¿no? O sea, o sea, cuesta aceptar que está pasando eso. Entonces, creo que hay un punto que podríamos tomar en cuenta que forma parte de los apuntes que hemos hecho para preparar este programa, que son sobre algunas estadísticas. Claro. ¿No? Por ejemplo, el 65% de los emprendimientos en México duran menos de 5 años. Ese es un estudio que hizo la Universidad Ibero, en los cuales estuvieron segmentando por estados, dada la casualidad de que algunos estados son más emprendedores que otros, Sí. pero en general, en promedio, el 65% de los emprendimientos no llegan a los 5 años. ¿Y por qué crees que esos emprendimientos no lleguen a los 5 años? No, me imagino que son muchos factores. Uno de factores, podemos decir, económicos, pero mayormente, ¿por qué no resulta un emprendimiento o una empresa? A veces podemos echarle la culpa a la falta de planeación, ¿no? Hay una teoría económica que habla sobre la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? No saber qué es lo que va a pasar en algo desconocido, ¿no? Claro, lo que sigue. O tú platiques incertidumbre. Sí, el desconocer lo que sigue, ¿va? Desconocer lo que sigue. Entonces, entre menor planeación hay en una empresa y menos estrategia económica existe, la incertidumbre es mayor. Sí. Entonces, en vez de estar preocupándote en cómo generar más efectivo, porque el efectivo es un medio, el dinero también es un medio, Sí. pero nos enfocamos tanto en el medio que olvidamos los otros panoramas que hay existentes. Nos enfocamos como un caballito, necesito ventas, necesito ingresos, necesito dinero, Y pero y ya. ¿Y qué pasó con lo demás? Mi panorama es tan cuadrado que no puedo observar lo demás. Entonces, en vez de preocuparnos en la reducción o en la generación de efectivo, es reductor de incertidumbre. Entre más reduzco mi incertidumbre, probablemente la empresa tenga mayor tiempo de vida. Ya, sí. Entonces, es lo que a veces estamos atacando. ¿Qué podemos hacer para reducir la incertidumbre? Si mi preocupación es, ¿puedo pagar mi nómina aquí a un año? ¿Qué tengo que hacer para que el efectivo exista para pagar una nómina, para pagar renta, para pagar insumos, inventario? Entonces, si esas son mis incertidumbres, ¿qué voy a hacer para atacar específicamente cada una de las incertidumbres y reducirlas? Entre mayor éxito de la empresa exista, es porque es una empresa con menos incertidumbre. Sí. Eso es lo que está el factor importante. Ese es un buen punto y creo que inclusive tiene toda la investidura de un buen consejo, ¿no? Empresarial. Claro, reducir la incertidumbre. Ahora, ¿en realidad la gente emprende con un plan de negocios o emprendemos a cómo va? Tenemos la idea de que en caliente, así, ve cómo vas creciendo, vas solucionando. Aunque hay una frase muy interesante que alguna vez un empresario me dijo y que me retumbó la cabeza porque precisamente cuando nosotros iniciamos el proyecto en Conesur, nosotros igual manejamos un plan estratégico para ir avanzando. Sin embargo, el plan, a medida que íbamos desarrollándolo, veíamos que había variables y planeábamos sobre qué iba a pasar en esas variables.
Claro. Pues era plan sobre plan, sobre plan, sobre plan, sobre plan. Entonces, llegó un punto donde nosotros teníamos muchos planes ¿Mm? y poca acción, ¿no? Entonces, me conecto a una junta, porque yo soy el encargado del área jurídica, entonces me conecto a una junta virtual con algunos empresarios, directivos y todo. Y naturalmente el área que a mí me correspondía, que era el área legal, todo salió muy bien, deberían contratarla de hecho. Sin embargo, el que estaba encargado, el empresario que estaba encargado de todos, empezó a discutir en alguna medida con nosotros, con el personal, Ujú. y dijo una frase que me quedó grabada así tremenda porque se acopló a lo que estábamos pasando en ese momento en Conesur, que teníamos plan sobre plan sobre plan. Y dijo, hay dos tipos de emprendedores, dice. Los que planean y no ejecutan, o los que ejecutan y sobre la marcha van generando ideas. Independientemente que pudiera ser una frase un tanto extremista, ¿no? De aventarte al ruedo sin nada, sí, sobre la marcha ves cómo lo solucionas. La realidad es que inclusive un exceso de planeación pudiera perjudicar o entorpecer, sí, el avance significativo de tu proyecto. Hay una frase en inglés, no recuerdo, pero es algo del do, de hacer. Y el otro era de planificación. Pero, por ejemplo, hay un dicho famoso en español, que es la de el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Sí. En realidad, el que mucho abarca no significa que no va a poder. Aquí el dilema es, ¿planeas o ejecutas? Yo creo que mayormente 5% es planeación y 90%. Yo siento que 10% es planeación y 90% es ejecución. Ok. No estoy hablando que sea una estadística que real. Yo hablo de mi experiencia, siento que el 90% es ejecución y 10% es planeación. Porque puedes planear y se escucha muy bonito. Pero a la hora de ejecutar es cuando ahí puedas tambalear. Sí. Entonces, como lo que te dicen, a veces no necesitas talento, necesitas disciplina. Sí. Sí, porque inclusive la disciplina vence a la motivación, vence al talento. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos enfrentado que bueno, en mi área legal, que hay abogados muy capaces, o sea, hay abogados con un renombre muy, muy impresionante. Sin embargo, se dejaron llevar por eso que ya lograron construir, y es que logran a veces olvidar esa parte de la disciplina. Ser constante, va. Esa constancia, solamente la constancia nos da la oportunidad, porque hay una frase que me dijo un jefe que yo tuve, que dice, las oportunidades te tienen que agarrar trabajando, dice. Ajá. Entonces, o sea, la intención de ese maestro era decirme que no dejara de trabajar, que siguiera y que en algún momento iba a pasar, pero me tenía que agarrar trabajando, ¿no? Entonces, ese factor de disciplina creo que sí es muy importante dentro del emprendimiento. Claro, por ejemplo, a veces todos queremos emprender, ¿no? Pero ¿qué pasa con la persona que actualmente No todos. Bueno, no todos. Bueno, las personas que ahorita tienen la idea de querer emprender y actualmente están en un trabajo de oficina, campo, en donde estén, ¿cómo pueden ellos emprender si en realidad el piso del emprendimiento no es parejo? Uno de consejos que a mí me llegaron a proporcionar es que una vez que empieces a trabajar, dedícale un pequeño tiempo a tu idea. Ejecutar, planear. Si tienes la oportunidad que mientras estás en tu labor de trabajo, logres ejecutar unas partes de tu emprendimiento, como que hacer pequeñas ventas y ves que poco a poco el emprendimiento sí tiene un lado positivo, porque tampoco puedes decir que tu emprendimiento tenga el 100% de la solución o sea 100% viable. Primero, no tiene nada de mal palpar, como diríamos. Empiezo con esto, empiezo con otro, veo que si hay un potencial de crecimiento, le voy invirtiendo un poco más de tiempo, un poco más de dinero, hasta que yo pueda percibir que si yo dejando mi trabajo, puedo dedicarme a mi emprendimiento, a cometer el error de dejar mi trabajo y voy a ver qué voy a hacer con el emprendimiento, ¿no? Esa es una forma de cómo podemos salir del trabajo a un emprendimiento. No sé si lo deseas, claro. Si lo deseas. La otra opción es, en realidad, necesitamos tener el fondo.
un fondo de ahorro. Mayormente los consejos económicos o administradores nos comentan de que debes de tener mínimo 6 meses a 1 año de ahorro para poder de emprendimiento, ¿no? Pues si nos vamos a unos datos reales, es muy complicado tener 6 meses o 1 año de ahorros cuando las estadísticas del INEGI comentan que el promedio de las personas actualmente activas laboralmente ganan de 6,000 a 7,500 mensuales. Entonces, ¿cómo la gente puede emprender si tenemos un 60% de la población ganando de 6,000 a 7,500 mensuales? Entonces, obviamente que la población está más preocupada en salir del día al día, en que tengo que pagar mi renta, tengo que pagar a Belén, alimentos, tengo una familia en las cuales yo soy el proveedor. Entonces, ¿cómo ellos van a decir, quiero emprender? Obviamente, las dificultades y el piso no suele ser parejo para todos. Todos, así es. Sí, sí. Pero creo que uno de los factores más importantes en cuanto a que esté disparejo el piso es de estar consciente de eso. Sí. Porque muchas veces nos dejamos seducir por lo que en redes sociales nos venden o nos pintan de que tú puedes. Sí. Más allá del echaleganismo es el si él pudo, yo puedo. No puedo. Y no es que no es una cuestión de capacidades o de aptitudes, es una cuestión de que tus circunstancias son diferentes a las mías. Y tengo que estar consciente de cuáles son mis circunstancias, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que tengo enfrente? Y si ya tengo la experiencia para poder, y si no la tengo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, creo que un tema importante de que el piso es diferente para todos es el tema de unos sufren más que otros. Creo que era uno de los temas más debatidos en redes respecto de esta diferenciación, ¿no? De como tú señalas, del piso. Pero creo que el sufrimiento es sufrimiento. Sí. O sea, independientemente que tú tenías ventajas que él no tuvo, pero ambos tuvieron que pasar por una situación complicada. Sí. Y si él sufrió algo y tú sufriste otra cosa, independientemente de las circunstancias, los dos sufrieron. Sí. ¿Me explico? Entonces, el sufrimiento no es algo que tú puedas equiparar o decir, oye, yo sufrí más que tú, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí yo comía tortilla con tomate y sal todos los días, ¿no? Y tú no pudiste hacer eso. Entonces, no es una cuestión que se pueda graduar. Sin embargo, lo que sí es cierto es cómo afrontaron su sufrimiento. Claro. ¿Qué decidieron hacer con su sufrimiento, ¿no? Sí. Ahora, aquí a veces nosotros empezamos a buscar culpables, ¿no? Sí, mis papás son los culpables o el gobierno es culpable. ¿Quién es el culpable de mi situación? Y mayormente, la mayoría de los medios te venden de que el único culpable es tú. Sí. Tú eres el responsable de tu vida, tú eres el responsable de tu desarrollo, tú eres el responsable de todo. Hay un libro muy básico que también les recomiendo mucho leer que se llama Crear o Morir. ¿Cómo se llama? Crear o Morir. Crear. No recuerdo el nombre del autor, pero se llama Crear o Morir. Habla sobre la existencia de Silicon Valley. Silicon Valley es una zona económica especial que se encuentra en Estados Unidos, en la cual su punto principal es la tecnología, en donde diseñadores y creadores se enfrentan con los crowdfunding, los que los fondean. ¿Sabes qué? Me gusta tu idea, te fondeo y vamos para adelante. Y se quedan las famosas startups. Un startup que es una idea que tiene menos de 1 año y ya vale miles de millones de dólares por el potencial que puede llegar a tener. Ahora, ¿por qué no existe un Silicon Valley en México? No sé, oye. Porque lo mismo, las personas que nos administran ponen las mismas reglas en las cuales su país se va a desarrollar. Entonces, a veces pensamos que somos los culpables actualmente de cómo estamos, sí y no. Porque lamentablemente no estamos en los medios adecuados en los cuales podamos desarrollarnos y proponer una idea. Si tú tienes una buena idea, ¿dónde buscas un fondeo? Y el gobierno te puede decir, existen instituciones de emprendimiento, incubadoras, todo sí, pero está muy básico. Te enseño, te puedo dar un crédito sin interés, te puedo dar lo otro y otro, pero en realidad existe un apoyo real hacia esas ideas y emprendimientos. Estamos apostando a las ideas futuras, estamos apostando a los nuevos diseños.
¿O estamos esperando que otras personas crean para que nosotros copiemos? De hecho, hay un tema bastante interesante que me tocó hace tiempo observar, porque la verdad nunca me detuve a analizar con profundidad, pero era que un empresario me dijo, mira, aquí, al menos en donde vive México, él habló de México, pero yo creo que se refería a lo mejor al sur, no lo sé, lo nuevo no va a pegar. O sea, tienes que tener mucha paciencia y mucho dinero Sí. para que pueda pegar, porque a la gente no le gusta lo nuevo. Ujú. Sí, o sea, no se va a arriesgar por algo nuevo. Entonces, busca algo tradicional, dale un plus y ahí tienes un nicho muy interesante. Pero, al menos en mi experiencia, quedarme con lo tradicional siempre ha sido un conflicto para mí. O sea, en mi personalidad, quedarme con lo tradicional es un conflicto para mí y siempre trato de darle la vuelta, ¿no? Entonces, y me doy cuenta de la incomodidad de muchas personas al querer hacer algo específico y que ya tiene una forma específica de hacerse, una rutina o una forma específica de desarrollarlo. Y yo siempre como que me voy a otro lado, otra perspectiva, algo inusual. Se nota la incomodidad de las personas, ¿no? Es una constante en mi vida. Claro. Entonces, sí me queda claro que, por ejemplo, porque el gobierno inclusive no podría apoyar proyectos nuevos, ¿no? Porque Sí. a nivel social sí golpea duro Claro. lo nuevo, ¿no? Y el cuestionamiento, porque es un periodista que hizo el libro, el cuestionamiento que pone en ese capítulo es: ¿por qué no hay un Steve Jobs latinoamericano? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no está en México? ¿Por qué no está en Colombia? ¿Por qué no está en Perú? ¿Por qué no está en Ecuador? ¿Por qué exclusivamente las grandes ideas o es Europa o es Estados Unidos? Es una buena perspectiva de lo que ese autor señaló. ¿Qué está sucediendo que solo ahí? Y lo acaba de responder hace poco Peter Navarro, que es el nuevo vicepresidente de Donald Trump. No sé si lo dijo con una responsabilidad social o en realidad se le escapó, pero enojadamente dijo que los aranceles de China que actualmente acaba de implementar es porque anteriormente sus planes no están funcionando como lo habían pensado. La forma de la globalización era que en los países del norte se diseña y se crea y se fondea el capital, y en los otros países se producía por mano de obra barata. ¿Qué quería decir? Que en otros lados iba a haber el capital, el dinero, y en otros lados iba a haber la pobreza. Uh-huh. En realidad estamos en una segmentación igual en nuestro país de México o en Latinoamérica. Sí. ¿O por qué está sucediendo esa parte? Sí. La mano de obra barata, ¿no? ¿Estamos en ese mismo diseño? Es probable. No es clase de política. Si no, me voy a dejar ir mucho. Hacemos otro podcast de política, yo creo. Sin embargo, creo que elementalmente va de la mano. O sea, siempre va a ir de la mano. El hecho de que las circunstancias sociales y políticas, en este caso específico económicas, no nos favorecen en gran medida. Pero lo que estamos comentando ahorita es dando el ejemplo de que el piso parejo no existe. No podemos competir con alguien del norte, con alguien del sur que tenga las mismas posibilidades de emprendimiento. Entonces tenemos que hacer una doble lucha o triple lucha, pues para que tu emprendimiento en realidad se cumpla. Ahí viene la pasión de tu idea para que te aferres y no lo sueltes y estar contra marea para que digas de que aquí sí se puede. Exacto. Bueno, yo creo que queda claro que no tenemos las mismas igualdad de oportunidades Claro. en estas dimensiones. E inclusive, si hablamos específicamente de México, en los estados es diferente las oportunidades. Sí. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita aquí en Campeche, una zona tranquila a diferencia de otras entidades federativas, pero también hay naturalmente inconvenientes, ¿no? Y altercados que generan impacto en la sociedad, pero a diferencia de otros estados, pues naturalmente sí es muy bajo el índice. Ahora bien, lo que es cierto es que aquí en Campeche específicamente el emprender es extremadamente difícil. O sea, es algo, si de por sí emprender es un deporte extremo, creo que aquí es el lugar más extremo que puede haber para emprender. Y creo que va mucho, uno, pues las situaciones de los medios que hay alrededor, Sí. y dos, la cultura. Porque, por ejemplo, yo puedo contar una experiencia.
de la ideología que tenemos del negocio, ¿no? De emprender. Yo me acuerdo que emprendí como hace 7, 8 años aproximadamente o más. Paprika. Con Paprikas, un negocio era de alimentos. Si alguien recuerda Paprikas, coméntelo. Recuerdo que yo tengo una tía que ni siquiera había abierto. No había abierto, ni siquiera había comprado ni las cosas. Había rentado el local. Y lo primero que me dijo fue, oye, hijo, ¿y cómo le vas a hacer ya cuando les vaya mal? ¿Cómo van a vender todo y así? O sea, ese tío ni siquiera ha abierto y ya me vendió la idea de que me voy a ir a la quiebra. O sea, nada más por la idea, y ese pensamiento lo tenía ella, lo tenían varios. El de qué vas a hacer cuando tengas que cerrar, como pues ni siquiera abierto, ¿cómo voy a planear en cerrar? Entonces, ahí tiene mucho que ver la ideología y la cultura que nos envuelve. Sí, claro. No, de hecho, en mi experiencia personal, pues yo ya llevo un rato en el emprendimiento y la constante que me seguía por parte de familiares y algunos compañeros era y bueno, ¿y cuándo vas a conseguir un trabajo? Entonces, pero estoy trabajando, estoy haciendo por eso, pero el real, ¿cuándo? ¿No? Entonces, sí, era una vuelta. Para eso estudiaste. No, bueno, realmente estoy emprendiendo de lo que estudié, ¿verdad? Pero inclusive el hecho de que nosotros estemos figurando en esta línea de videos tiene un propósito, tiene una estrategia, ¿sí? Pero es la cara al público hoy en día que podemos obtener aquí en Campeche. Nosotros tenemos líneas de trabajos en contabilidad, en finanzas, en jurídico, recursos humanos, marketing digital y otras áreas de oportunidad en una empresa. Inclusive hay trabajos especializados. Entonces, estamos constantemente trabajando en ello, pero la gente que evidentemente no está tan cercana a nosotros, lo único que conoce son esta parte de los videos, ¿no? Entonces, me han dicho que yo vivo de hacer videos cuando no monetiza nada, este tipo de videos. Pero a lo que voy es que ante el ojo público resulta muy importante igual ver cómo te presentas, o sea, cómo llegas a esos puntos de conexión. A veces se nos olvida que es parte elemental el conectarte con una red de personas para poder ir llegando a tus puntos clave, ¿no? Hacer una comunidad. Exactamente. Ahora, aquí que ahorita que tú mencionaste que la gente tiene una percepción, yo creo que es en todos lados, ¿no? A veces pensamos que podemos vivir de la imagen, tienes un nombre, ¿cómo no sé si me puedas recordar? Cuando alguien quiere aparentar algo, que siempre quiere tener una apariencia, vive de apariencia. Y a veces vivir de apariencia nos cuesta caro. Y tú como emprendedor a veces piensas que porque ya tienes un negocio, estás iniciando, tienes que aparentar que ya es, y terminas haciendo gastos que en realidad no debes de realizar, o combinar los gastos con tu empresa, que es un error principal que todos cometemos, combinar esas finanzas personales con la del negocio. Sí, de hecho, el tema de combinar las finanzas personales con el negocio es un tema que es invisible. Sí. O sea, es invisible porque según un emprendedor promedio, yo creo, o sea, que no viene de un linaje de familia emprendedora, creo que lo más común es que es ese apartado entre finanzas personales y de la empresa parece invisible porque tú emprendes para poder vivir. Sí. ¿No? Entonces, según tú, puedes disponer de ciertos aspectos, pero no, sí están muy separados. De hecho, vamos a hacer el próximo conversatorio que se va a hacer, creo que es el de comunicación asertiva, y el que le sigue es de finanzas personales y finanzas de la empresa. Son temas que a lo largo de la experiencia se han podido observar y estamos documentándolas precisamente para poder otorgar este tipo de información a los que quieren adentrarse a este sector. Claro. Y ahora, supongamos que ahorita las personas quieran emprender y hay alguien motivado que sí desea. No es que tengamos la receta mágica, pero extraemos los puntos bases, ¿no? Que podamos ponerlo como en los puntos. ¿Es importante tener una planeación? Sí, es importante tener una planeación. ¿Necesitas un fondo? Sí, necesitas un fondo. Y algo muy importante que es un tabú en el emprendimiento es el financiamiento. ¿Necesitas financiamiento? Sí, sí necesitamos financiamiento, pero hay algo que nadie toca. ¿Cómo captamos un fondeo? ¿Cómo en realidad creas esa confianza para que la gente invierta o una institución crediticia diga, toma el dinero para tu emprendimiento?
Porque captar un fondeo es otro punto que nadie habla del emprendimiento. ¿Cómo yo me voy a financiar para crear esta idea? Necesito ahorros, necesito inversionistas, necesito un crédito. ¿Cuándo me conviene un crédito o no? ¿Cuándo en realidad el crédito puede ser que ahogue mi emprendimiento? Sí, claro. Bueno, en ese sentido, en la experiencia personal que hemos estado codo a codo levantando el proyecto, el financiamiento en cuestión de instituciones bancarias, el historial es súper importante, o sea, es súper importantísimo. Es el hecho de que puedas tener una tarjeta de crédito no significa que te vas a ahogar en ella o que vas a poder comprar un carro, un lujo, etcétera, sino estás prácticamente empezando un historial de comportamiento ante el banco para que en algún momento el banco te diga, ¿sabes qué? Sí voy contigo. Y si te está yendo bien, a mejor aguanta tantito y ya a futuro arriesga esa gratificación instantánea a mejor inviértelo en tu negocio y futuramente te dé hasta más o el doble de lo que tú tienes pensado. Pero bueno. Bueno, yo creo que aquí le vamos a parar en cuanto al tema del emprendimiento en general. Creo que es importante que podamos abarcar otros puntos clave que pueden estar alrededor, como por ejemplo el de la política. Creo que me gustaría hacer uno de política. No soy politólogo, evidentemente, ni estoy en el área de ciencias políticas. Sin embargo, Pero cuestionamos mucho. creo que tenemos a lo mejor fundado y motivado y podremos traerlo a colación para un correcto debate, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Dale, ¿tienes algo que decir? No, sí que les agradezco que sigan compartiendo este video. Compártanlo. La verdad, si algo de aquí les ayudó bastante, que si tenían dudas, les agradezco bastante su fidelidad a que sigan viendo este video. Si les ayudó en algo, también compártanlo. Y pues esperemos, si tienen alguna duda, conocen nuestros medios de Facebook. Contáctenos si tienen alguna situación o duda. Escuchamos todos los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.